¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Encantada de poder compartir nuevamente con ustedes. Les saluda a su profesora Cristina Rivera, con ganas de poder adquirir nuevos conocimientos con ustedes. Yo sé que es un poco abrumador, estresante estar tanto tiempo encerrados en casa, pero confiemos en Dios que pronto estaremos nuevamente en el aula de clase para compartir con nuestros compañeros, con nuestros profesores y seguir aprendiendo. Quiero agradecer a ustedes, papás, porque ustedes son un gran apoyo para que esto se dé y para que sus hijos puedan obtener todos los conocimientos. En el día de hoy vamos a ver un nuevo tema que corresponde a séptimo grado, los seres vivos y su ambiente. Para poder entender acerca de los seres vivos y su ambiente, quiero que ustedes observen el siguiente video y tomen el apunte adecuado o tomen nota de lo más importante o lo más relevante acerca de este tema. Esto nos ayudará a tener ideas acerca de lo que vamos a dar en el día de hoy. Vean el siguiente video. ¿Cómo es que un ecosistema se mantiene? ¿Qué relaciones existen entre las distintas especies? ¿Influyen estas relaciones en los ecosistemas? De ser así, ¿cómo? Para responder estas preguntas, debemos recurrir a la ecología, una rama de la biología nombrada así por Ernst Haeckel en 1866, que estudia las relaciones entre los organismos y su ambiente, tanto biótico como abiótico. Dentro del ambiente se pueden identificar niveles de organización entre los seres vivos, los que nos ayudan a entender mejor sus relaciones. Ordenados por su complejidad, empezamos con los organismos, elementos de la vida en el ambiente que pueden ser unicelulares, como las bacterias, o pluricelulares, como cualquier animal, planta u hongo. Un nivel más arriba encontramos a las poblaciones, que son el conjunto de varios organismos de la misma especie, que interactúan en un área delimitada. A su vez, varias poblaciones de distintas especies que comparten un hábitat conforman una comunidad. Y la unión de todos los elementos biológicos y el ambiente físico, así como sus interrelaciones en un flujo de energía y nutrientes, dan lugar a un ecosistema. Dentro de un ecosistema, las interacciones entre los seres vivos pueden ser intraespecíficas, cuando se trata de organismos de una misma especie, o interespecíficas, cuando suceden entre organismos de especies distintas. Las relaciones intraespecíficas suceden en todas las poblaciones de seres vivos, como por ejemplo, entre abejas, donde existe cooperación, mientras que las interespecíficas podemos observarlas dentro de las comunidades, como por ejemplo, la competencia entre hienas y leones por alimento. Dentro de las comunidades de seres vivos existen diversos tipos de interacciones que se clasifican con base en el resultado que tienen para las dos partes involucradas, el cual puede ser benéfico, neutro o perjudicial. En el caso de las relaciones simbióticas, que son estrechas y persistentes, podemos identificar el mutualismo, donde ambas especies se benefician, como es el caso de los peces payaso y las anémonas, quienes se protegen mutuamente contra depredadores. El comensalismo, donde solo una especie, denominada comensal, se beneficia de otra, que es su huésped, sin causar daño, como sucede con la rémora, que acompaña a su huésped y obtiene alimento. Y el parasitismo, donde una especie denominada parásito obtiene un beneficio a costa de su huésped, como el caso de los piojos en el cabello. Otro tipo de interacciones que resultan de la búsqueda de recursos por parte de los organismos, ya sea comida, refugio o pareja, son la competencia y la depredación. Cuando dos organismos luchan por el mismo recurso, existe competencia. Por ejemplo, algunos árboles compiten por la luz disponible, por lo que aquellos individuos con copas frondosas tendrán más probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Por otro lado, cuando un organismo, el depredador, se alimenta de otro, la presa, existe depredación. Podemos hablar de carnívoros cuando el depredador se alimenta de animales, o herbívoros cuando lo hace de plantas. Pero ten en cuenta que un depredador puede ser la presa de otro.
Como resultado de estas interacciones, los organismos han desarrollado adaptaciones que les ayudan a beneficiarse más o a salir menos afectados. Un ejemplo de ello es el camuflaje, que consiste en adquirir formas y colores que permiten confundirse con el entorno para pasar inadvertidos, tal como ocurre con algunos insectos. Las presas burlan a sus depredadores, mientras que los depredadores sorprenden a sus presas. En su conjunto, las interacciones entre los seres vivos y su ambiente físico se encuentran en equilibrio, pues son el resultado de millones de años de evolución. Sin embargo, la disminución en abundancia o la ausencia de una especie puede alterar dicho equilibrio y representar una amenaza para el ecosistema. Las actividades del ser humano han provocado esto. Cambios insostenibles dentro de muchos ecosistemas que han llevado a extinciones masivas. Un ejemplo documentado es el del lobo mexicano, cazado durante la primera mitad del siglo XX y llevado casi a su extinción en 1970. La pérdida de su hábitat por actividades humanas y una campaña de erradicación por su amenaza al ganado provocaron un desequilibrio en el ecosistema. Esto debido a que es un depredador tope que controla el crecimiento de poblaciones de herbívoros y por ello promueve la diversidad y abundancia de plantas. Por lo cual, a partir de la década de los 80s, se iniciaron esfuerzos para reintroducir al lobo mexicano a su hábitat y de esta manera recuperar el equilibrio. Continúa en Pruébate y descubre más acerca de los ecosistemas y cómo ocurre el flujo de energía en ellos. Interesante el video, ¿verdad? Sobre los ecosistemas, en qué consiste, los elementos, su tipo de interacciones. Todo esto se los voy a explicar de una manera sencilla, paso a paso, para que ustedes puedan entender y lograr captar todos esos conocimientos. Pero antes de desarrollar el tema como tal, primero tenemos que manejar ciertos conceptos, pero aprovecho con esta imagen de dar un repaso de la clase anterior. Niveles de organización de la materia. En la clase pasada hablamos sobre la célula y decíamos que era la unidad más pequeña, ¿verdad? Fundamental, funcional, estructural de los seres vivos que tenía vida. Entonces, esas células se dividían en dos tipos, procariotas, eucariotas, una más sencilla, otra más compleja. Y que dentro de las eucariotas estaba la célula animal y la célula vegetal. Ahora en los niveles de organización vamos a ver como tal a la célula. La célula, que es la unidad pequeña, viva de todos los organismos, se va a unir, o ese conjunto de células me va a formar un tejido. Ese conjunto de tejido me va a formar un órgano, un hueso, el estómago, el hígado, esos son órganos. Ese conjunto de órganos me va a formar ¿qué? Un sistema. ¿Cuáles son esos sistemas? El sistema sanguíneo, tenemos el sistema excretor, el endocrino, todos esos sistemas que conforman nuestro cuerpo y que trabajan en común para realizar una función, me va a formar ¿a qué? Un organismo, a un individuo. Ese conjunto de organismos me va a formar una población. Ese conjunto de población de distintas especies me forma ¿qué? Una comunidad biológica. Y esas distintas comunidades me forman como tal un ecosistema. Un poco abrumador, pero es sencillo. Conjunto de células me forma un tejido, conjunto de tejido me forma un órgano, el conjunto de órganos un sistema, el conjunto de sistemas un organismo, después una población, una comunidad y como tal el ecosistema, que es el tema de hoy. Para ingresar a este tema debemos manejar ciertos conceptos. Número 1, ¿qué es ecología? Es una rama de la biología que se encarga de estudiar a los seres vivos y cómo ellos interactúan con su ambiente o con su entorno. 2, ecosistemas.
El ecosistema es el conjunto de comunidad biológica, ¿verdad? Y que interactúa con su entorno en un lugar específico. La biosfera se refiere aquí a lo general, a todos los seres vivos que conforman el planeta Tierra. Comunidad biológica, ya mencionado, son las distintas especies o agrupaciones que se encuentran en un determinado lugar y que interactúa con su entorno. Población hace referencia a ese conjunto de individuos de una misma especie o una sola especie. Y nicho ecológico, antes de definir nicho ecológico, debemos saber que hábitat es el lugar donde se encuentra ese organismo o ese animal. Y que el nicho ecológico viene siendo lo que realiza ese organismo, la actividad que realiza. Por ejemplo, nuestra ave nacional. Todos sabemos cuál es la ave nacional de Panamá. ¿Cuál es? El águila arpía, ¿verdad? ¿Qué pasa con el águila arpía? Su hábitat es vivir en la cópula de los árboles, ¿verdad? En los lugares muy altos. ¿Cuál sería el nicho ecológico del águila arpía? Pues cazar, ¿verdad? Para poder alimentarse. Continuamos. Podemos decir entonces que es un ecosistema y es sencillo y ya se lo he venido reiterando en las diapositivas anteriores. Es un conjunto formado por una comunidad biológica. Comunidad biológica es decir, distintas poblaciones de especies y que interactúan con su medio. Es decir, puede ser el agua, las rocas, el suelo, la luz, ¿verdad? El ecosistema y sus condiciones ambientales. Cada ecosistema tiene una condición ambiental, es decir, una temperatura adecuada, una presión adecuada. ¿Para qué? Para que ese organismo, esos individuos o ese grupo de especies puedan reproducirse de manera adecuada, desarrollarse. Dentro del ecosistema, que está conformado por distintas especies, existe un equilibrio. Cada especie tiene una función especial dentro del ecosistema, que si desaparece uno, pues pierde ese equilibrio. Siempre el ecosistema trata de buscar ese equilibrio para que se dé lo que es la reproducción y que se pueda desarrollar cada especie. Estructura del ecosistema. ¿Cómo está estructurado ese ecosistema? Está estructurado por dos factores: factores bióticos y factores abióticos. Y son términos que ustedes han manejado en primaria, que nuestros maestros nos mencionaban, que eran los factores bióticos, que eran los factores abióticos, pero no está de más volver a recordar, y porque forma parte del ecosistema. Factores bióticos son aquellos factores que tienen vida, ¿verdad? Y tenemos en estos factores bióticos a las plantas, los animales y las bacterias. Son organismos vivos. Los factores abióticos son factores físicos que no tienen vida. ¿Cuáles podemos mencionar? Tenemos el suelo, la roca, tenemos el agua, el aire, son factores abióticos. Pero esto no quiere decir que porque no tienen vida no son importantes, puesto que para que el factor biótico se desarrolle, para que el factor biótico pueda vivir, necesita de esos factores abióticos. Es decir, se complementan entre estos dos. No puede vivir el factor biótico sin su factor abiótico. Vamos a ver nuevamente lo que es factor abiótico. Y les mencionaba que era el factor físico y no vivo que encontramos en los ecosistemas,
que afecta la capacidad de los organismos vivos para sobrevivir y reproducirse. Incluye todo el ambiente inerte que no tiene vida. Entonces, menciono factores abióticos de dos tipos de ecosistemas, que es el ecosistema terrestre. Tenemos como el clima, el suelo, la disponibilidad del agua, relieve, altitud. Todos estos son factores abióticos de un ecosistema terrestre. Factores abióticos de un ecosistema acuático podemos ver el sol, el aire, el agua, el espacio geográfico, ¿verdad? La temperatura, la salinidad, que también es importante. Factores abióticos. Aquí les presento un ecosistema terrestre y hay distintos factores abióticos. Recuerden que es el material que no tiene vida, suelo, nubes, precipitación, agua y roca, y que el factor biótico utiliza para desarrollarse. Vamos a conocer y a observar un poco más sobre la función de estos factores abióticos, que quizás ustedes de repente pensemos, pero si no son tan importantes, pero realmente tiene una gran importancia. Tenemos el agua. El agua es esencial para la vida. Nosotros estamos formados del 75 al 80% de agua. Si nosotros no tomamos agua, pues podemos morir. Así que es un factor abiótico importantísimo. La luz o energía del sol o la energía solar también es muy importante. Quizás no lo utilizamos directamente nosotros los humanos, pero sí lo utilizan las plantas, y las plantas captan esa energía solar para transformar esa energía química, ¿verdad? Y poder producir su propio alimento y poder desarrollarse. Y hago un recorderis de la clase anterior. Recuerdan que las células estaban formadas por organelos y que son estructuras que realizaban funciones específicas. ¿Recuerdan ustedes cuál es el organelo que realizaba o que captaba esa luz solar y en qué célula se encontraba? Pues sí, en la célula vegetal, y el organelo específico que trabaja o que capta esa luz solar es los cloroplastos, ¿verdad? Y que en el interior de ellos se encuentra la clorofila, que son los pigmentos que utiliza esa energía para transformarla. ¿Ven que es importante? Tenemos la temperatura y el calor. Todo ecosistema tiene que tener una temperatura adecuada para el organismo que vive en ese hábitat. Es mentira que nosotros vamos a vivir en el Polo Norte sin abrigarnos, sin nada, no pudiéramos vivir ahí, nos moriríamos de hipotermia, ¿verdad? Porque no es nuestro ambiente. Cada ecosistema tiene una temperatura adecuada que permite desarrollar la vida de esos organismos que pertenecen a ella. Tenemos la presión, que es un aspecto físico del agua, ¿verdad? Y que esto se da de acuerdo a la profundidad. El viento, que también es importante. La salinidad del agua es muy importante también. Ustedes no pueden cambiar un organismo, por ejemplo, de agua salada y transferirlo a un lugar de agua dulce, porque este organismo moriría. Entonces, vuelvo y repito, cada ecosistema tiene sus condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para que ese ser vivo, para que esa comunidad biológica pueda desarrollarse. Tenemos el relieve, la altitud, tipo de suelo y rocas muy importante. Podemos poner a prueba al sembrar una semilla de naranja, de guandú en distintas tierras y verán que se desarrollará una mejor que la otra, o quizás
en otras ni nazcan, ¿verdad? Y yo sé que ustedes han escuchado a su mamá y sus mamás tienen un jardín en sus casas y compran tierra negra porque dice que es buena para las plantas. Exacto, la tierra negra es muy importante para las plantas porque tienen propiedades y nutrientes para que esa planta se desarrolle. Si yo siembro esa plantita en una tierra roja, que yo sé que muchos de ustedes van al interior a donde sus abuelos y ven esa tierra colorada, si sembramos una plantita en esa tierra, quizás demore o quizás no nazca, porque no tiene los nutrientes suficientes para que esa semilla pueda germinar y se pueda desarrollar una planta. El dióxido de carbono, muy importante. El dióxido de carbono es lo que nosotros liberamos y que la planta capta ese dióxido de carbono, también puede ser por estas contaminaciones. ¿Y qué hace esa planta? Utiliza ese dióxido de carbono, lo transforma ¿en qué? En oxígeno y libera ese oxígeno que nosotros necesitamos y que todo organismo necesita para poder vivir. ¿Ven lo importante que es cada factor abiótico y cómo influye directamente en cada organismo? Factores bióticos. Les mencioné que los factores bióticos son aquellos que tienen vida y podemos verlo o podemos dividirlo en tres grupos: los productores, los consumidores y los descomponedores. Los productores son esos organismos que producen su propio alimento, podemos colocar a las plantas. Los consumidores, que puede ser primario, secundario y terciario, que son los que se alimentan de las plantas u otros animales. Y los descomponedores, que son aquellos que se alimentan de esa materia orgánica. Vamos a estudiar un poco más sobre esto. Tipos de relaciones en un ecosistema. Hay dos tipos de relaciones. Tenemos la relación intraespecífica y la relación interespecífica. ¿Qué quiere decir relación intraespecífica? Es decir, esa relación que se da en organismos de la misma especie. Y podemos encontrar distintos tipos de relaciones intraespecíficas. Por ejemplo, tenemos la familiar. La familiar es cuando se da esa relación entre el progenitor y su descendencia, o entre los padres y sus hijos, entre los padres y sus cachorros. Eso es familiar y se da entre la misma especie, por eso es intraespecífica. Otro es la colonial. La colonial es el resultado de la reproducción asexual, es decir, de un mismo progenitor va descendiendo o se va obteniendo muchas descendencias iguales. Recordemos que en la clase anterior también hablamos de reproducción asexual y recuerden que la reproducción asexual es aquel que no necesita de otra célula para poder reproducirse, sino que ella misma se divide y que todo su material genético es copiado, es totalmente idéntico. Tenemos la gregaria. Las gregarias se unen por un determinado tiempo, más o menos largo. ¿Para qué? Para ellos apoyarse, para poder buscar alimento entre ellos. Otro tipo de relación intraespecífica es la estatal, que es una relación jerárquica y que cada quien realiza un trabajo. Y ahí les pongo las abejas. Ustedes saben que todos tienen una función y trabajan. Igual las hormigas, cada quien tiene una función para realizar o obtener algún tipo de resultado. Tenemos otro tipo de relación intraespecífica, la competencia. Cuando un elemento es limitado o es escaso, pues se va a dar una competencia entre ellos, porque desea obtener ese elemento. Entonces compiten por ese elemento que se encuentra bastante limitado.
el canibalismo es aquel organismo que se alimenta de su propia especie, ¿verdad? Y ahí les pongo un oso polar que devoró a otro oso polar. Territorialidad. Eso lo vemos mucho en nuestros perritos, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Ellos, los animales, pues pueden emitir algún sonido, puede tener algún tipo de olor, ¿verdad? ¿Para qué? Para marcar el territorio, para decir, bueno, este es mi lugar, en este lugar yo me alimento, en este lugar yo me voy a reproducir y tú no puedes pasar en este lugar. Entonces, eso es territorialidad. Todo este conjunto de relaciones es intraespecífica, es decir, entre la misma especie. Ahora vamos a ver las relaciones interespecíficas. Interespecífica quiere decir las relaciones que se dan con las distintas especies. Ya vamos a mezclar todas las especies. Bien, ¿cuáles son los grupos en los que lo dividen? Por simbiosis, por competencia y por depredación. Simbiosis quiere decir que en esa relación uno se beneficia, ambos se benefician o no afecta a ninguno. ¿Okay? Entonces, dentro de esa simbiosis tenemos mutualismo, comensalismo y parasitismo. En el mutualismo, ambas se benefician, ambas reciben beneficio, no pueden vivir de manera separada. El comensalismo, una especie se beneficia, ¿verdad? Y la otra pues no causa ningún tipo de efecto, no le pasa nada, nada más que una se beneficia. Por ejemplo, tenemos la orquídea, ¿verdad? Que se encuentra en los árboles. Para el árbol, esa orquídea ahí no le causa ningún tipo de daño, pero para la orquídea es de gran beneficio para ella y poder desarrollarse. En el parasitismo, el parásito se beneficia de su huésped, es decir, donde él está, donde él se habita, donde se aloja. Por ejemplo, el piojo. El piojo en nosotros, cuando estábamos en primaria, cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Se nos pegaban esos piojos. ¿Qué pasa con él? Que él vive en nosotros, succiona nuestra sangre y se reproduce ahí, ¿verdad? Por competencia, ya lo mencioné en la relación intraespecífica, es cuando dos o más individuos usan los mismos recursos para satisfacer sus demandas. Es decir, que ese recurso, pues varias especies lo van a utilizar y pues hay que competir para obtener ese alimento o para poder sobrevivir. La depredación. Una especie es depredada, es decir, puede cazar a otro animal. Sencillo, ¿verdad? Estos son los dos tipos de relaciones del ecosistema que puede ser intra, recuerden, que se dan en la misma especie, o interespecíficas que se dan en distintas especies. Energía, productores y consumidores. Les mencioné todo lo que es factor biótico, abiótico, ese tipo de relaciones, pero dentro de esto hay un flujo de energía, existen productores, existen consumidores. Entonces, ¿qué son productores primarios? Son esenciales para la vida, porque se encuentra en la base de la pirámide o de la red alimentaria. Entonces encontramos algas, ciertas bacterias y plantas que pueden capturar la energía solar o sustancias químicas y convertirlas en formas que pueden usar las células vivas. Es decir, que estos organismos se denominan organismos autótrofos. ¿Por qué autótrofos? Porque ellos son capaces de producir su propio alimento. Recordemos que las plantas utilizan la luz solar
para transformar esa energía y poder producir su alimento o poder utilizar las sustancias necesarias para su desarrollo. Los autótrofos, como les mencioné, almacenan energía de manera que esté disponible para todos los organismos que los coman. Y por esto que los autótrofos también se llaman productores primarios, es decir, que los productores primarios son los autótrofos, y los autótrofos son aquellos que se elabora su propio alimento y que se encuentra en la base de la pirámide. Consumidores. ¿Cómo obtienen energía y nutrientes de los consumidores? Pues a través de estos organismos vivos, a través de plantas, a través de otros animales, se obtienen esas energías. Entonces, los animales, los hongos y muchas bacterias no pueden aprovechar en forma directa la energía del ambiente. Es como en las plantas, nosotros no podemos salir al patio y abrir las manos y tomar sol y creer que nos vamos a alimentar. No somos así, ¿verdad? Necesitamos comer para poder desarrollar todas nuestras actividades. Entonces, este grupo de organismos que requiere de otro se le conoce como heterótrofo y también se le dice consumidores. Los organismos que dependen de otros organismos para obtener energía y nutrientes se llaman consumidores. Entonces ya vamos viendo cómo vamos relacionando todos estos términos: autótrofos, ¿verdad?, productores, heterótrofos, consumidores. Tipos de consumidores, ¿verdad? Tenemos los carnívoros, que devoran otras especies, ¿verdad? Los carroñeros son aquellos que no participan en la caza, pero sí se alimentan del resto o de lo que queda. Los descomponedores son aquellos que utilizan ese material orgánico. Los herbívoros que utilizan esos productos primarios, ¿verdad? Los omnívoros son aquellos que se alimentan tanto de plantas como animales, y los detritívoros, de detritos, es decir, materias descompuestas o putrefactas. ¿Cómo fluye la energía y cómo circula la materia? Pues vemos aquí la energía solar es captada por las plantas, ciertos animales consumen esas plantas, los otros consumidores consumen a ese animal, ¿verdad? Después muere, aparecen los descomponedores, estos descomponedores adquieren todo ese material y vuelve esa energía. Es un flujo de energía. Ecosistemas constituidos por comunidad biológica, medio físico, ya los mencionamos, y que se clasifica en ecosistema terrestre y ecosistema acuático. Tipo de ecosistema terrestre: tenemos zonas cálidas, zonas templadas, zonas frías, y el acuático tenemos agua dulce y agua salada. Actividad para que ustedes puedan desarrollar en su cuaderno. Número 1, ¿qué es un ecosistema? 2, ¿cuáles son los componentes físicos y biológicos de un ecosistema? 3, ¿qué crees que sucedería si la comunidad biológica no interactuara con el medio físico? Fácil, ¿verdad? Confío en que ustedes lo van a desarrollar. ¿Qué es un ecosistema terrestre? Son aquellos lugares que se dan en el suelo firme, ¿verdad?, y que está al aire libre, ¿verdad? Aquí tenemos los bosques, los desiertos, las selvas, praderas, ¿verdad? Tenemos ecosistema acuático, sus elementos es el agua dulce, agua salada, permite el desarrollo de muchas especies, habitan tanto flora como fauna, cuerpos de aguas como océanos, mares, ríos, lagos, pantanos y arroyos. Ecosistemas marinos de aguas saladas: tenemos los mares, que son las zonas costeras,
los océanos de gran extensión de agua que posee una gran profundidad, los arrecifes corales, ¿verdad? Una estructura subacuática, los estuarios, un ecosistema que se da en la desembocadura del río, es entre el río y el mar. Ecosistema de agua dulce, tenemos los ríos y los lagos, ecosistemas que se dividen en ecosistema de humedal, donde están los humedales o los manglares, los ecosistemas lénticos, es decir, es esa zona, esa agua que se encuentra calmada. El ecosistema lótico es el que tiene ese movimiento que puede ser el río, esa fluidez, esa corriente. Ecosistema de agua dulce, tenemos los lagos y estanques, arroyos y ríos, embalses y humedales. Ecosistemas marinos, tenemos que se divide en fóticos, afóticos y osmóticos. Osmóticos que tienen una temperatura determinada. Fótico es la luz hasta donde llega o lo que atraviesa el mar, ¿verdad? Y que llega hasta cierto punto, por lo general hasta 200 metros de profundidad. Y afótico es la zona esa oscura donde no puede entrar la luz solar. Reforzando factores bióticos que tienen vida, factores abióticos que no tienen vida, tipo de relaciones intraespecíficas, interespecíficas entre distintas especies, ¿verdad? Los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos. Recordemos que cada ecosistema, ¿verdad?, tiene un equilibrio y que ese equilibrio no se puede dañar porque cada organismo tiene una función específica. Y por último, quiero dejarle una actividad para casa, trabajo en campo. Yo sé que estamos en cuarentena, pero no está de más salir al patio, atrás de la casa, donde ustedes se encuentran, ustedes pueden hacer este trabajo. ¿Qué van a hacer? Van a buscar, ustedes ya saben cuáles son los ecosistemas, van a buscar esos factores bióticos, esos factores abióticos que ustedes van a ver, van a buscar si hay un tipo de relación interespecífica o intraespecífica, ¿verdad? Luego le van a tomar una foto. Al tomarle una foto, van a redactar qué fue lo que ustedes observaron, si es una relación intraespecífica, interespecífica, los factores bióticos, factores abióticos. Y por último, ustedes me lo pueden enviar al correo crisvane9024@gmail.com y yo estaré pendiente a eso. Fue un gusto poder estar con ustedes, los espero en la próxima. Chao, chao.